te voy a hacer una pregunta. ¿Quién es tu peor enemigo? ¿Quién es la persona que no quiere que avances? La persona que te reprocha, que te pone trabas, que te infravalora, que te menosprecia y que te machaca a la mínima de cambio. ¿Quién es esa persona que no apuesta por ti? Hay una parte de los consultantes con los que trabajo que lo tienen meridianamente claro y cuando les hago esta pregunta responden: soy yo, mi peor enemigo soy yo mismo. Algunos lo dicen hasta con un puntito de orgullo, ¿no? Como si tener esa parte autoexigente y perfeccionista en su personalidad les haya llevado a ser quienes son hoy en día, ¿no? Levantando la barbilla, hinchando el pecho. Y la verdad es que en parte tienen razón. Pueden sentirse de esa manera. Es totalmente legítimo, es totalmente normal. Parte de lo que son ahora se lo deben, sobre todo, o en parte, a ese enemigo interior, a esa parte perfeccionista, a esa parte autoexigente. Parte de lo que han conseguido lo han hecho incentivados por lo que les ha dicho ese crítico interno. Tanto la motivación por conseguir algo como la huida de experimentar algo que no quiero o que me da miedo son grandes motores de actuación. Son los principales motores de la conducta. Puedes moverte por motivación para lograr algo que deseas o puedes moverte huyendo de algo que no quieres sentir o vivir. Ambas direcciones, ambas cosas te ponen en marcha. Y de esas sensaciones desagradables, nuestro protagonista de hoy te quiere proteger y lo hace con sus discursos mentales. Hoy vamos a hablar de ese crítico interno, de ese enemigo privado número uno, de ese bicho que se implanta en nuestra cabeza y que, lo creas o no, puedes aprender a lidiar con él. El crítico interno se manifiesta como una voz en la cabeza. Muchas personas le llaman radiomente. A mí me gusta llamarle el bicho. Y en una época de mi vida, pues cuando empecé a ser consciente del dominio que esa voz tenía en mí y en mis decisiones, en mi actuación, le llamaba el monstruo rojo. Este apodo venía de un cuento infantil sobre la rabia y la ira que le compramos a una de mis hijas, bueno, con toda la intención del mundo. El monstruo rojo salía y destrozaba todo, hacía daño a los demás e incluso a la propia dueña del monstruo. Me parecía una muy buena comparativa con lo que esa mente o ese diálogo interno hacía con mi autoestima. Destrozarlo. Le conté esto a un terapeuta con el que trabajé bastante poco tiempo, ¿no? Pero me comentó pues, que le pusiera un nombre más agradable, no tan peyorativo, que pensase en él en términos más compasivos. Pues al fin y al cabo ese monstruo también era parte de mí. Y también, de hecho, pues me ayudó a superar determinadas situaciones y a superar determinados momentos o contextos en los que me vi metida. Fue él el que me impulsó a salir hacia adelante también, ¿no? Bueno, momentáneamente le puse el nombre de Reddy para ser un poquito como más cariñosa, pero esto es algo súper anecdótico, no tiene tampoco ninguna trascendencia. Con el tiempo, pues ya no me fue necesario ponerle ningún nombre ni referirme a ello más allá de lo que era, ¿no? Una voz crítica interna. A día de hoy utilizo la palabra bicho a modo educativo para mis consultantes, porque quiero que entiendan un poco el concepto de cómo funciona. Porque imaginamos al crítico interno como una voz hostil, ¿no? Como un personaje desagradable que viene a fastidiar, pero en realidad no es algo tan sencillo ni tan categórico. Esa voz, por muy incómoda que sea, suele nacer con un propósito también, el propósito también de protegernos, incluso de, como he comentado antes, de llevarnos a la acción ante determinada situación. Lo que he dicho, no solamente nos movemos para conseguir objetivos, también muchas veces nos movemos huyendo de determinadas situaciones. Entonces, por ejemplo, este crítico interno, esta voz interna, pues a veces nos protege pues bueno, del miedo a hacer el ridículo, de equivocarnos, de fracasar, pues también intenta prepararnos para lo peor, pone una barrera ante aquellas situaciones que potencialmente pueden acabar siendo pues una pesadilla para nosotros, ¿no? Y esto no hay que entenderlo como situaciones de peligro físico, sino como situaciones de peligro más en el plano emocional, que nuestra cabeza interpreta como el peor escenario posible y por eso huye de él. Ahora bien, no todo el mundo sabe cuáles son esas situaciones de peligro para ellos. Y aquí entra el trabajo de desarrollo personal y el trabajo de autoconocimiento. Detrás de cada crítico interno hay un sistema de protección. Detrás de cada aparición del crítico interno
hay un miedo activado. El crítico no sale porque sí, sale cuando huele peligro. Y lo curioso es que muchas veces ese peligro no tiene que ver con una amenaza real, sino con lo que estamos nosotros interpretando de lo que está pasando, lo que interpretamos de la realidad. Por ejemplo, el miedo al rechazo, al juicio, a no estar a la altura, a que se rían de ti, a no encajar, a ser demasiado poco para alguien, no ser valorado, a no ser capaz, a quedarte sin opciones, el miedo a no tener los conocimientos suficientes sobre algo y estar preparado, a que haya conflictos, a que haya enfrentamientos. Todos estos escenarios se registran en la mente como alertas que al activarse, pues encienden esta voz interna, ¿no? La ponen en marcha. Como he dicho antes, muchas personas no saben realmente cuáles son esos miedos que están alimentando a esta voz interior, a este diálogo interior, a este crítico interno. Saben que hay una voz que en ocasiones les sabotea, pero no han identificado qué está defendiendo esa voz, qué es lo que intenta evitar que pase. Pero hay una cosa cierta en todo esto: el bicho pica a todos. A todos nos invaden los pensamientos limitadores o limitantes que no nos hacen bien. Otra cosa es que hayas aprendido a lidiar mejor o peor con él, pero a todos nos pica. 100%. Nadie se libra. Uno de los grandes aprendizajes del trabajo terapéutico es descubrir qué está detrás del crítico interno, ¿no? Y qué miedo hay detrás. Y detrás de ese miedo, además, también hay una historia. Detrás de ese miedo hay un sistema de creencias y valores que opera en silencio en cada una de nuestras conductas. Creencias sobre cómo deberías ser, cómo deberías actuar, qué se espera de ti, creencias que muchas veces no has elegido conscientemente, pero que han quedado grabadas desde la infancia, pues también por temas culturales, por experiencias vividas, por contextos, entornos en los que te han educado, creencias que en muchas ocasiones han sacado de ti incluso lo mejor, porque no todas nuestras creencias nos limitan, muchas otras nos potencian. Están creencias limitantes, creencias potenciadoras y creencias que no son ni limitantes ni potenciadoras, que simplemente nos definen como persona y ponen, digamos, ese sistema de valores por el que nosotros nos regimos, ¿no? El caso es que no todo el mundo está motivado a indagar aquí porque pues, no le ve el beneficio inmediato, ¿no? No ve ese beneficio inmediato en su día a día. Pero si lo hicieran, se sorprenderían, porque conocer esto, entender este sistema de creencias, les haría ver que esos bloqueos que sienten que están en su vida constantemente, ¿no? Eso que les hace sentirse enfadados, eso que les hace sentirse frustrados o incapaces, pues están directamente relacionados con esta base que sustenta a este crítico interno, ¿no? Con este diálogo interno. Y aquí es donde el autoconocimiento deja de ser, pues bueno, ese concepto abstracto y se convierte en una herramienta concreta, ¿no? Porque cuando empiezas a entender tu propio patrón, entiendes también qué activa a tu crítico interno y por lo tanto puedes empezar a desmontarlo o al menos puedes empezar a saber cómo hacerle frente. En este punto os tengo que decir que para mí una herramienta muy potente para llegar a conocer todo esto de lo que estamos hablando es el eneagrama, pero de eso hablaremos otro día. En cualquier caso, el problema no es que esa voz exista o no, no es que tú la oigas más fuerte, más alta o más clara o tú ni siquiera la oyes, da igual. El problema real aparece cuando no somos conscientes del poder que le estamos dando a ese diálogo interno y sobre todo cuando empezamos a creernos todo lo que dice. Porque en el momento en que das por cierto, sin filtros, sin revisión, todo lo que te cuenta ese crítico interno, estás perdido. Esa es la verdadera picadura del bicho, confundir pensamiento con realidad. Y cuando esto pasa, pierdes perspectiva, empiezas a vivir sometido, sin verdadera libertad interior, no decides, simplemente vas reaccionando, no avanzas, te estás vigilando constantemente y ahí es cuando esa voz se convierte pues en tu peor enemigo. Ya no actúas desde la confianza, sino desde el miedo a equivocarte, ya no disfrutas, sino que analizas pues, cada paso con lupa y lo más preocupante, empiezas a desconfiar de ti mismo. Pierdes espontaneidad. A veces esa picadura te paraliza, otras veces te empuja a actuar desde la rabia o desde el miedo y acabas tomando decisiones que no te representan o pagando el precio con las personas que más quieres. Todo esto va dejando un pozo de baja autoestima o de pérdida de espontaneidad o de desconexión con lo que tú consideras que eres de verdad o dicho en tono materialista, pues no te da los resultados que deseas en la vida.
Al final, como decía Epicteto, lo que nos perturba no es lo que nos sucede, sino lo que nosotros nos decimos sobre lo que nos sucede. Y no hablaba pues de grandes desgracias realmente, sino de esa rutina diaria que muchas veces interpretamos desde una mente rígida, culpabilizadora, distorsionada o limitada, que no sabemos pues, lo encerrada que está, ¿no? Sobre esto de los pensamientos y la mente limitada, escribí hace un tiempo un artículo sobre la difusión de los pensamientos, una práctica central en lo que es la terapia de aceptación y compromiso, más conocida como ACT. Esta técnica nos enseña a ver los pensamientos como lo que son, pensamientos y no hechos. De todas maneras, si quieres saber más sobre el tema, te dejo también el link de este artículo en la descripción. Casos extremos. Vamos a hablar de casos extremos, cuando de mero vigilante, es decir, de mero crítico, vamos a llamarlo así, lo convertimos en enemigo declarado. Es ahí cuando de verdad volvemos al punto de partida de este vídeo, en el que hacíamos la pregunta de quién consideras tú que es tu peor enemigo. Para mí hay casos extremos en este archiconocido crítico interno, ¿no? Y son efectivamente esos en los que de crítico se pasa a enemigo. Es decir, no es una simple figura de vigilancia, es una figura de daño, de enemigo declarado, como decía, como comentaba antes, al principio del vídeo. En estos casos extremos, el sujeto llega a manifestar una conducta hipervigilada y controlada, lo que se traduce en la sensación de vivir básicamente en una jaula. Muchas personas con las que trabajo, especialmente pues, quienes se identifican con ciertos patrones de personalidad, como en el caso del eneagrama puede ser el eneatipo 4, incluso también el eneatipo 1, viven atrapadas en esta dinámica. Aunque se parecen en su nivel de exigencia interna, hay una diferencia clave. El eneatipo 1 se rige por su propio código interno, ¿no? Por lo que él cree que debe ser, sin estar tan pendiente de lo que piensen los demás realmente. Y el eneatipo 4, en cambio, sufre mucho más por cómo es percibido externamente. Su miedo a sentirse disfuncional, es decir, que hay algo en él que no funciona o que no encaja, o que le falta un don, etcétera, lo vuelve mucho más vulnerable al juicio ajeno. Y eso, en muchos casos, agrava la influencia de ese crítico interno del que estamos hablando. Ambos, es decir, tanto 1 como 7, tanto los que se sienten identificados con el 1 como con el 4, perdón, no el 7, suelen ser personas profundamente sensibles, aunque no siempre son capaces de reconocer esta parte de ellos, ¿no? De hecho, algunos ven incluso las emociones como esa parte blanda de su personalidad, es la parte como que la que les da problemas, y esa es una de las razones por las que no consiguen verse reflejados en sus propios patrones de conducta. Es decir, ser emocional activa esa sensación de disfuncionalidad de la que ellos constantemente están huyendo, sobre todo el eneatipo 4. El caso es que estas personas suelen tener un mundo interior muy rico y una enorme capacidad de observación, y es esa misma profundidad o capacidad de ser unas personas profundas la que puede volverse en su contra cuando el crítico interno toma el mando. Y no solo en forma de autocrítica, a veces se transforma en vergüenza, en inhibición, en un miedo paralizante al juicio externo. Saben que tienen mucho dentro, pero no se atreven, se sienten limitadas, como si vivieran dentro de una caja pues, demasiado estrecha para lo que ellos realmente son. Y la gran paradoja es que saben que podrían dar más, pero no se permiten intentarlo. Este patrón es mucho más característico, como he dicho antes, del eneatipo 4, por ejemplo. En este momento en el que aparece la frustración, es en este momento, pero también con un poco de trabajo la posibilidad de empezar a salir de ella. La frustración, según la Real Academia Española, es el sentimiento de tristeza, decepción y desilusión que una persona experimenta cuando no logra lo que desea. La frustración de la que hablamos no solo viene de lo que no se consigue, también viene de llegar a sentirse gobernado por una autoridad interna que se ha vuelto externa. En casos concretos, el crítico interno deja de sentirse como una parte de ti y empieza a sonar como una figura encima de ti, alguien al que tú has puesto por encima. Una especie como de juez invisible que observa, que evalúa y sentencia cada movimiento. Y lo más desconcertante es que esa figura se parece muchas veces
a alguien. Se puede parecer a un padre autoritario o a un profesor o profesora autoritario o exigentes o a un entorno rígido. De hecho, está estudiado que personas que han vivido en ambientes autoritarios son más propensas a seguir órdenes sin cuestionamiento de la autoridad. Y yo en este punto me pregunto, ¿pueden estas personas ser más propensas a tener estos críticos internos más marcados en respuesta también a una necesidad de sentir que están obedeciendo a algo o a alguien? Es como que necesitan una guía, ¿no? Es como que necesitan a alguien que les diga cómo tienen que hacer las cosas constantemente. El tema es que cuando eso ocurre, la relación con uno mismo se vuelve asimétrica. Ya no hay diálogo, lo único que tenemos son órdenes. Y aunque seamos adultos, libres y capaces, esa parte crítica puede seguir dictando nuestra conducta como si no tuviésemos derecho a decidir por nosotros mismos. Lo peor, en mi opinión, es ver a personas coartadas y limitadas por completo, no por otros, sino por la forma en la que se tratan y se hablan a sí mismas. Equilibrar al crítico interno es ahora crucial en este sentido. Lo importante que tenemos que tener en cuenta a la hora de enfrentarnos a esta casuística es que el objetivo no es eliminar la voz, porque eso realmente ni siquiera sería posible. Es restablecer el equilibrio de poder, es equilibrarla. Empezar a construir dentro de ti otra figura que dialogue con ella, que le rebata cuando exagera, que le diga, oye, muy bien, gracias por avisar, pero esto no es del todo cierto, así como lo cuentas, o aquí has exagerado, etc. Y este otro polo, este contrapeso, no aparece así por arte de magia, se construye. Yo muchas veces les digo a mis consultantes que ellos, por la manera en la que han interpretado la vida y han tenido esas experiencias y han sabido, bueno, se han enfrentado a ellas con este patrón, ¿no? Ellos han alimentado a esa parte, a ese crítico interno, le han dado de comer y entonces se ha hecho grande, haciéndole caso, creyéndose en lo que dicen, todo eso hace que esa figura vaya creciendo. La pongo sobre el hombro porque hago siempre el símil del angelito y el diablito, ¿no? Entonces, crece esa parte, digamos, de diablo, ¿no? De parte negativa, ese crítico interno que lo único que hace es denostarte, menospreciarte, no creer en ti, etcétera, etcétera. Como han alimentado constantemente a esa figura ha crecido mucho y no han desarrollado porque no han alimentado al angelito, a la otra figura, que ahora hablaremos más sobre esto y sobre cómo hacerlo. Es decir, que esto se construye, ¿no? No sale de la noche a la mañana. Tú has construido a tu crítico interno y tú ahora tienes que construir como a tu mejor amigo, ¿no? Como al angelito. Es decir, tenemos que observarnos, tenemos que hacer mucho trabajo interno, tenemos que tomar decisiones y sobre todo tener esas experiencias reales que refuerzan que no todo lo que dice este diablillo es verdad. No todo lo que dice el crítico interno es verdad. Es decir, cuanto más te atreves a cuestionarte, más margen gana esa parte adulta de ti o esa otra figura más compasiva que tenemos que generar, que tenemos que alimentar. Cuanto más te conoces y te tratas con aceptación y con respeto, más se debilita esa autoridad interna que te has creado, que parecía incuestionable, ¿no? Yo, por ejemplo, lo he vivido de una forma muy clara en muchos ámbitos de mi vida, pero creo que el ejemplo más sencillo para que la gente lo entienda bien es, por ejemplo, en el del deporte. El deporte, sobre todo el deporte de resistencia, las carreras de larga distancia, son momentos, y todos los que entrenen este tipo de disciplina me lo asegurarán, en el que no paras de hablar contigo mismo. O sea, de hecho, muchas veces la gente dice de que entra en trance y que ellos meditan haciendo deporte porque al final consiguen, digamos, que ese estado en el que no están haciendo realmente caso a los pensamientos que se están generando en su cabeza, pero otros pues se la pasan constantemente viendo, pensando, hablando sobre, dialogando con su locutor interno, ¿no? Con el locutor que hay dentro de la cabeza. El caso es que cuando yo empecé a entrenar las carreras de resistencia, obviamente este crítico estaba ahí, porque sigue estando hoy en día, por supuesto, y estaba constantemente pues, cuestionando si lo estaba haciendo bien, comparándome con mi yo del pasado, porque yo antes, pues, obviamente antes de ser madre, había venido de una trayectoria en la que estaba pues, mucho más, en ese sentido, más a la altura, por así decirlo, entrenada, etcétera. Entonces luego tuve digamos que un receso en el que tuve mis 3 hijas, perdí mucha forma física, obviamente, y al final, pues cuando me puse a volver a correr, Dios mío de mi vida, que yo era un desastre. Entonces, imaginaos, mi cabeza estaba constantemente comparándose con lo que yo era y recordándome pues lo lejos que estaba, ¿no? De lo que yo
mi mente estaba queriendo ser o mi parte más idealista quería conseguir, etcétera. O sea, que me quedaba muchísimo camino por delante, ¿no? Pero cuanto más me comprometía con el proceso, más aprendí a reconocer pues ese ruido mental, pero no le dejaba dirigir el timón. O sea, a lo mejor en los primeros meses, las primeras semanas, ya no me acuerdo porque esto fue hace tiempo, sí que es verdad que me ganaría alguna batalla, por supuesto que sí, pero yo seguí, pues bueno, me da igual, yo voy a salir a correr igual, aunque tenga que estar haciendo cacos. Cacos son correr, andar, 10 minutos, 10 minutos, cosas así. Que es un proceso que, o sea, es una técnica, por así decirlo, que viene muy bien para cuando empiezas otra vez a hacer deporte, sobre todo a correr, ¿no? El caso es que llega un momento en como que primero lo que haces al final es, mira, di lo que quieras, insúltame, trátame mal, háblame fatal, dime lo que tú quieras, pero yo voy a seguir haciendo lo que yo quiera, ¿no? O sea, voy a seguir saliendo a correr, aunque parezca una tortuga asmática y me vea ridícula en mallas, ¿vale? Vale. Después de un tiempo ya pasa a cuestionamiento de eso, de lo que me estás diciendo. Es decir, oye, mira, eso que acabas de decir no es del todo cierto, o eso de que acabas de sentenciar es exagerado. No es verdad que pues siempre me fundo a la media hora y que no soy capaz de correr más de media hora o cosas así, ¿no? Es decir, no me lo empiezo a creer, ya lo empiezo a cuestionar. Y de eso, poco a poco, paulatinamente, ya yo reconozco que hay bastantes situaciones en las que mi diálogo interno durante los entrenamientos o las carreras incluso es muchísimo más motivante, muchísimo más objetivo, más realista y sobre todo es constructivo. Está mucho más enfocado a protegerme que a atacarme. Entonces, hay que entender que esto no es una batalla que tengas que ganar, no es como un cambio de liderazgo, porque mi crítico interno sigue ahí. O sea, todavía hay pensamientos negativos, agotadores y limitadores, pero sí que es verdad que los puedo compensar mucho más rápido después de todo este trabajo. Es decir, no es una cosa de la noche a la mañana. Hay que esforzarse, hay que trabajar, que esto también es algo que la gente no entiende. Es como siempre, la gente quiere la pildorita, la técnica, la herramienta rápida. Nadie te puede quitar el trabajo, nadie. O sea, si tú quieres el objetivo, tienes que ganártelo. En fin, es un cambio de liderazgo interno. Es volverte pues, a hacer un juicio más justo, más consciente, más hacia tu favor, más respetuoso contigo mismo, ¿no? Ya no se trata de que yo esté, por ejemplo, centrada en silenciar esa voz boicoteadora. Yo no me centro en callarla, ¿no? Sino que yo lo que intento es crear más espacio a otras voces o a otra voz que tiene más sentido que la escuches. Es decir, al final lo que quiero es un equilibrio del mensaje final. No quiero acabar con el mensaje final de este crítico interno, de este enemigo, iba a decir, de este enemigo público o privado, número uno, ¿no? Esto se trabaja mucho como he dicho antes, en ACT, en la terapia de aceptación y compromiso. Es decir, de nada sirve ponerse a discutir con tu mente, ella siempre va a ganar, o sea, la cabeza al final siempre va a ganar, ¿no? Se trata de dejar hablar a esa autoridad interna, pero no te la creas. Y además, pues aparte, empiezas a comenzar a trabajar esa otra voz más sabia, más realista, más constructiva, más objetiva, ¿no? Que esa es la que queremos que se convierta en tu mejor amigo, es la que va a ser el angelito, esta que tenemos que volver a alimentar, ¿no? Una de las cosas que más hago en consulta cuando trabajamos con esta voz interna tan hostil es plantearle lo siguiente a la persona, ¿no?, que tengo delante. Es preguntarle, imagina que tu mejor amigo está pasando por esto mismo que tú me estás contando. ¿Qué le dirías? En la mayoría de los casos la respuesta es inmediata, pues le diría algo mucho más compasivo, más realista, más respetuoso de lo que ellos se han dicho a sí mismos, obviamente. Es decir, es como siempre es, ¿tratarías a tu mejor amigo o a tu hija igual que te tratas a ti? Y todos dicen, ni de coño, no. Entonces, claro, es cuando tú les dices, ¿y por qué no puedes hablarte tú así también? Y el problema es que no les sale, o sea, uno es lo que hemos dicho antes, hay que trabajarlo. Uno de los frenos es como, bueno, es que, ¿qué te dice el consultante? Pues es que no me va a salir. Es que no me va a salir. Y hombre, claro, no te va a salir el día 1, ni el 2, ni el 3, ni el 4, pero a lo mejor el 10 te empieza a salir, como he dicho antes, ¿no? En el proceso en el símil del entrenamiento. Al principio es, vale, tú habla, pero yo voy a intentar llevar mi actividad sin, entre comillas,
hacerte caso, por lo menos no hacerte caso todas las veces. De ahí paso al nivel 2, que es que ya te empiezo a cuestionar. Y de ahí te paso al nivel 3, que es que yo ya he alimentado lo suficiente a la otra voz que te está compensando constantemente tus discursos. Y al final el mensaje final no es tan fatalista, ¿no? De todas maneras, cuando tú te empiezas a dar cuenta de verdad y quieres trabajar de verdad en esto, es aquí el giro importante, ¿no? El decir, yo tengo que hablarme como le hablaría a mi hija o tengo que hablarle como le hablaría a mi mejor amigo o amiga, ¿no? Ese es el giro, porque ahí es cuando tú te das cuenta de que realmente tú la voz compasiva sí la tienes. O sea, tú eres capaz de hablar compasivamente. El problema es que no la estás utilizando para ti. Esa voz que cuida, que anima, que pone en perspectiva y que se recuerda y valora lo que ya se ha hecho, esa voz está ahí, pero tú no le estás dando permiso para hablar, ¿no? Y entonces, aunque esta parezca una perogrullada de ejercicio, funciona, porque al final cambia la relación interna. Pasas del juez severo al aliado. Funciona porque no elimina la exigencia o la perfección que en buen grado o equilibrio son positivas para ti y para ti son de valor, pero lo convierte en una guía para apostar por la buena dirección en lugar de ser un látigo de castigo y de restricción constante, ¿no? A veces no se trata de tener todas las respuestas. A veces se trata simplemente de tener al lado o dentro a alguien que te diga, oye, mira, estás haciendo lo que puedes y eso ya está bien. La conclusión de todo esto, reconocer esa voz crítica no es el final del camino, pero sí es un punto de inflexión. Saber cuándo aparece, cómo habla y qué activa es el primer es el primer paso para no dejar que esa voz decida por ti, ¿no? Y para que no te machaque tanto. No se trata de erradicarla, sino de dejar de obedecerla automáticamente. Se trata de aprender a no creértela. Esa es la vacuna contra la picadura del bicho. Trabajar en cuestionarte tus propias creencias, tus propias voces, tus propios pensamientos y sobre todo de empezar a construir otra voz dentro de ti que también tenga autoridad, que sepa poner freno cuando toca, pero que también te recuerde, pues eso, lo que vales, lo que ya has hecho, lo que estás intentando, lo que estás llevando a cabo, que no te desvalorice constantemente. No hace falta que se convierta en tu animador personal, un cheerleader, ¿no? Basta con que sea una voz justa, objetiva, realista y sobre todo que sea respetuosa. Una voz que sea tu mejor amiga. Y si con eso consigues que tu cabeza deje de ser tu peor enemiga para empezar a ser al menos una buena compañera de camino, pues oye, te ya habrás ganado mucho más de lo que parece. Si te has sentido reflejado con este vídeo y no sabes por dónde empezar, escríbeme. En una sesión podemos ver cómo funciona pues, este bicho, cómo se activa, cómo empezar a ponerlo en su sitio, cómo empezar a hacer ejercicios en este sentido. Además, yo trabajo precisamente con esto, ¿no? Con en ayudar a entenderte cómo funcionas para dejar de vivir un poco en guerra contigo. Así que eso es todo, espero que os haya gustado este vídeo. Al final esto es una serie de vídeos que quiero empezar a hacer en las que realmente lo que quiero es explicar temas que ya explico en consulta a la gente, pero quiero que la gente, que el resto de personas pues también, si le apetece, puedan escucharlas y se puedan ver identificados, porque esto muchas veces también es lo que se trabaja en la propia sesión. Es uno de los campos es uno de los apartados de sesión. Obviamente, no todo el mundo viene con este patrón marcado, esto es un abanico, ¿no? Pero sí que es verdad que, como os he comentado antes, sí hay determinados tipos de personalidad que vienen muy castigados, sería la mejor palabra, por este bicho. Les ha picado mucho este bicho del crítico interno, del peor enemigo, y bueno, considero que tengo herramientas suficientes como para poder trabajar con él y ayudar a la persona que venga. Muy bien, muchas gracias. Hasta otra ocasión. Chao.